Hola, hola y bienvenidos a este lunes 12 de abril. Lunes 12 de abril. En esta semana le estaremos llevando o gastando o pasando, como se dice, el mes de abril. Hoy lunes 12. Así que, ¿cómo vuela el tiempo, verdad? Bien. A todos mis queridos amados, hermanas, hermanos, en el nombre del Señor, los de Elim, aquí del terreno local, y aquellos que compartimos esta palabra en los diferentes lugares que se encuentran, en los diferentes países. Amados hermanos de cada lugar donde la iglesia está allí y usted está allí, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El día de ayer, en nuestras instalaciones, traje un tema que es muy actual, el tema del temor. El temor. Y digo que es muy actual por causa de esto, que algunos dicen pandemia, pero yo le digo plandemia. Es un plan a nivel mundial. Un plan porque estamos viendo que las economías están siendo afectadas. Se está emitiendo más dinero del que se debe de emitir y todo eso trae un problema futuro y eso también trae temor. El que más tiene, más temor tiene. El que menos tiene, menos temor tenemos. Pero hay temor. Y yo estuve hablando con la congregación, siempre respetando que hay muchos de ustedes que me escuchan que no son de la congregación Elim. Por eso tengo que tener mucho cuidado, porque usted, si es oveja de un redil, tiene un pastor. Y pido mil disculpas, pero este tema del temor es algo muy importante para esta generación. Y dije a nuestros hermanos que el temor es un espíritu. Es un espíritu. ¿Y por qué digo que es un espíritu? Si vamos a la Escritura, el primer hombre que tuvo temor lo encontramos en el 3er capítulo del libro de Génesis. Nos referimos al primer hombre, Adán. En el capítulo 3 se relata por dónde comienza el temor. Por eso digo que es un espíritu, porque todo lo que va en contra de lo que Dios ha dicho, todo tiene un entorno espiritual, porque Dios es espíritu. Y todo lo que viene a ponerse en contra de Dios es un espíritu antagónico, el mismo Satanás, que fue el que sembró esto. En el capítulo 3, usted lo puede leer de Génesis, va a encontrar que Dios da ciertas órdenes a Adán. Después de haber terminado toda su creación de hacer el hombre, lo pone al hombre ¿dónde? En el Edén, en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que el hombre sea el que administrara la obra de Dios. Y Dios le da autoridad sobre todo lo que se había creado, Dios se la da al hombre. Pero también le dice que de todos los árboles que hay en el huerto, entonces eso puede comer menos de uno. Y se lo indica muy bien cuál es. El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. De ese no puedes tocar. ¿Por qué? Hay una condena de parte de Dios. Sí, una advertencia, pero con una condena. Le advierte, no lo puedes tocar. Si lo tocas, comieres de ese árbol, de ciertamente morirás. Por esas cosas, la mujer, Eva, ¿verdad?, tiene un encuentro con un espíritu que se posesiona de una serpiente. Y ella escucha la voz de esa serpiente. ¿Cómo puede hablar una serpiente? ¿Cómo puede hablar un animal? Tiene que ser controlada
por algo espiritual, porque de hecho no pueden hablar. Y esta serpiente astuta, dice que era astuta, le dijo a Eva: con que Dios ha puesto un límite o una prohibición de no poder tocar ni comer de ese árbol, de todos los árboles, primero dice. Y dice: no, del único árbol que no podemos tomar es este. Porque sabe muy bien Dios que si ustedes lo toman serán igual que Él. Sabrán lo que es el bien y sabrán lo que es el mal. Y la convenció. Usted sabe que tenemos que tener cuidado de no entrar en relación con nada de estas cosas espirituales que no vengan de parte de Dios. Porque hay un mundo espiritual de tiniebla. Lo hay. Y hay que saber discernir. Por eso necesitamos conocer la palabra del Señor para ver si la voz esa que yo estoy escuchando viene de Dios o no viene de Dios. ¿Y cómo voy a saberlo? Si conozco la Escritura. Al conocer la Escritura yo puedo entender si es Dios el que habla, puede ser mi carne o ciertamente Satanás. La cuestión es que del momento que la mujer toma de aquello, come de aquello y le da a su marido Adán, ¿qué pasa? Dice que los ojos le fueron abiertos y se vieron que estaban desnudos. Yo no sé en qué día, después de haber creado Dios, ocurrió esto. Pero yo sí sé que mientras no habían tocado eso, no había ningún tipo de vergüenza, no había ningún tipo de cosa. Pero al verse de haber tomado aquel fruto, no sabemos cuál es, tomaron de ese fruto, ¿verdad? Dice que los ojos le fueron abiertos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvieron vergüenza de verse desnudos y fueron y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. ¿Y qué pasó después? Se escondieron. Y Dios, que siempre hablaba cara a cara con el hombre, vino. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que había ocurrido? Sí lo sabía. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí lo sabía. Pero Dios, que siempre lo sabe todo, quiere, al preguntarnos a nosotros algo, quiere ver cómo nosotros respondemos a eso que Él nos pregunta. Adán, ¿dónde estás tú? Verso 9. Verso 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? ¿Se da cuenta por qué digo que el temor es un espíritu también? Porque todo lo que se opone a Dios es un espíritu. La desobediencia es un espíritu antagónico contra la persona de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Por esa desobediencia tuvo temor. Y ese temor nos acompaña hasta hoy. Hasta hoy. El temor, el miedo. Y hay diferentes áreas, o en diferentes áreas se manifiesta el temor. Yo hice una pregunta a la congregación, puedo hacértela a ti también. ¿Cuál es el primer temor que tiene el hombre? ¿Cuál es el primer temor? ¿A qué primeramente le tememos? A la muerte. A la muerte es lo primero que se tiene temor. A veces conversamos con alguna persona en cuanto a este tema y tengo temor a la muerte. Pero yo te voy a decir algo que no es una nueva noticia. Todo lo que nace una vez va a perecer una vez. O sea, nuestra vida biológica un día llegará a su término.
O sea, tenerle temor a la muerte me parece que no debe de ser muy sensato. Ahora sí, temor de cómo podemos llegar a ese desenlace puede ser, ¿ves? A mí no me gustaría morir en un accidente. Por eso me trato de cuidar de que si hay una luz roja, no me llevármela. Si hay un stop, también parar a su tiempo. Porque puede venir alguien a ocasionar un accidente, y en cuántos accidentes no muere la gente. A mí no me gusta. No me gustaría morir en un accidente. No me gustaría morir lejos de mi familia, como otros tuvieron que morir solos por ahí. Ahora, temor a la muerte. Creo que debemos de entender que si estamos vivos, a menos que el Señor venga por su iglesia ante los creyentes, nos iremos sin gustar de la muerte. A menos, como Elías, que fue arrebatado, como Enoc, que fue arrebatado, ¿verdad? Por Dios. Pero si esto no sucede, este cuerpo biológico que está vivo hoy, algún día pasará a la eternidad. Ahora, no tengo por qué temerle a la muerte. Sí puedo tener temor a cómo puede llegar aquel desenlace. Y si estoy preparado para la eternidad, ahí sí tengo que tener temor. Bien, creo que en estos días vamos a seguir compartiendo en cuanto a este tema del temor. Mañana, martes 13, seguiremos, Dios mediante, en este tema. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.